Listo, hola profe, buenos días. En este video voy a sustentar entonces el parcial propuesto, potencial de reposo con ecuación de Nernst. Entonces, aquí el puntero, listo. Entonces, el primer ejercicio nos plantea que tenemos que hallar entonces un potencial, en este caso de reposo. ¿Y qué quiere decir de reposo? Que va a tener unas condiciones estacionarias que no van a variar con respecto al tiempo. Entonces el ejercicio nos plantea que utilicemos la ecuación de Hodgkin, creo que se llamaba, sí, de Hodgkin con Huxley, si no estoy mal, que nos establece esto que se parece como a la ley de Kirchhoff, que nos dice que entonces la corriente que entra es la misma que la suma de las que salen. Entonces vamos a utilizar ese concepto. Entonces, por lo tanto, tenemos aquí la siguiente expresión para las corrientes. ¿Qué sucede entonces? Como tenemos condiciones estacionarias, la corriente de la membrana va a ser igual a cero. Aquí está. ¿Y qué va a pasar entonces con la corriente de desplazamiento? Recordamos entonces en una clase que usted nos dijo que la corriente de desplazamiento se parece mucho, de hecho es idéntica a la corriente de un capacitor, que es esta expresión, la capacitancia de la membrana por la derivada del potencial de la membrana con respecto al tiempo. Como tengo las condiciones estacionarias, el potencial de la membrana va a ser constante. Y al ser esto constante, sabemos que la derivada de esa constante es igual a cero. Por lo tanto, estos dos términos se me cancelan y quedamos entonces simplemente con las corrientes de los iones, que como sabemos voy a hacer un poco de zoom, que como sabemos entonces por las ecuaciones de Hodgkin, la tenemos que dejar expresada en términos de la conductancia de los iones. Sabemos entonces que cuando nosotros hacemos circuitos y hacemos leyes de Kirchhoff para las corrientes, dejamos expresadas las corrientes en función del voltaje y la resistencia en la cual yo estoy parada. Por lo tanto, uno hacía el voltaje de la fuente menos el voltaje en el que estoy sobre la resistencia en la que estoy analizando ese voltaje ahí. Pero ¿qué pasa? Que como la conductancia es el inverso de la resistencia, lo que vamos a colocar es una multiplicación entonces. Entonces, listo, tenemos la conductancia. Entonces, la corriente del potasio lo podemos escribir como la conductancia del potasio por una diferencia de potencial entre el potencial de la membrana menos el potencial en el que estoy analizando, que es el potencial del potasio. Y así lo repito para todas las otras corrientes de los iones. Recordemos que igual a cero la corriente de la membrana es igual a cero y hacemos pues distributiva para que nos queden estos términos y todo lo que no tenga el potencial de membrana lo paso al lado izquierdo con signo contrario, por lo tanto me quedan estos de acá y me queda entonces el potencial con factor común de esas conductancias de los iones. Las paso a dividir y me queda finalmente esta expresión, que es la que nos pedía el ejercicio de la parte 1. ¿Cómo podemos verificar que pues tiene sentido? Recordemos que eh, la conductancia tiene unidades de Siemens, si no estoy mal. Y que eso es algo que yo no entiendo. O sea, la conductancia como yo la vi en electrónica era en Siemens. Aquí la vemos como en Siemens sobre área, pero bueno, por el voltaje. Entonces, ¿qué pasa? Si yo sumo todo esto de acá, las unidades de eso me va a dar Siemens por voltaje. Y acá abajo tenemos las conductancias, por lo tanto tenemos Siemens. Entonces nos queda Siemens por voltaje sobre Siemens, nos da voltios. Entonces la expresión en unidades está correcta. Listo, este con lo del ejercicio 1. ¿Qué nos piden entonces en la parte 2? En la parte 2 nos piden entonces utilizar esa expresión que acabamos de hallar, pero para calcular el potencial de acción de un axón de un calamar. Entonces, el ejercicio nos da las conductancias de los iones y en la tabla que está en el ejercicio nos dan las concentraciones externas e internas de la célula de cada uno de los iones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar o sea, ya tenemos las conductancias, listo, pero nos faltan entonces los potenciales de cada uno de los iones. Entonces podemos utilizar la ecuación de potencial de Nernst,
pero para iones simples, o sea, para cada uno de los iones, no para, porque recuerda que existe una que es para iones múltiples, que nos dice esta expresión de acá. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos el potencial del ion que vamos a calcular por el logaritmo de la concentración del ion externo a la membrana e interno a la membrana. Eso ya lo tenemos porque nos dio la tabla. Ahora, T es la temperatura del medio. Como el ejercicio no nos dio la temperatura del medio, asumimos entonces 0 grados Celsius, que son 273.15 Kelvin. R es la constante de los gases y F es la constante de Faraday. Entonces ya tenemos todo, podemos calcular, por ejemplo, el potencial para el potasio. El potencial para el potasio, recordemos que entonces es R por T, aquí está, por el electrón de valencia del ion, que en este caso es +1, por ser el potasio, sobre Faraday por el logaritmo de la concentración externa, que son 20 milimols sobre centímetro cúbico, y sobre la interna, que sería esta de acá. Como podemos ver, eso nos había hablado usted de que esta concentración interna es la más grande de los tres iones. O sea que dentro hay más potasio dentro de la célula que por fuera de la célula. Listo, simplemente ya hacer el cálculo y nos da entonces el potencial para el potasio en milivolts. Pues lo dejo expresado en milivolts. Y acá, entonces en la otra tenemos ya entonces el potencial del sodio, el potencial del cloro, que se hace exactamente lo mismo, se tiene en cuenta entonces la concentración externa y la concentración interna que nos lo dieron del potasio y la concentración externa e interna del cloro. Y también hay que tener en cuenta pues que el cloro tiene un electrón de valencia negativo, entonces aquí va un -1. Listo, tenemos entonces los potenciales para entonces reemplazarlos finalmente en nuestra expresión, que sería esto de acá. Entonces sería GK, que es la conductancia del potasio, por el potencial del potasio que la calculamos acá. Entonces yo lo que hice fue factor común y saqué las unidades. Entonces tengo milisiemens sobre área por milivolts. Y acá abajo entonces tengo la suma de las tres conductancias. Aquí están, que son en milisiemens sobre centímetro cuadrado. Entonces se van a cancelar las unidades de los siemens sobre centímetro cuadrado y me va a quedar todo en milivolts. Por lo tanto, en la conclusión es que el potencial de la membrana para el axón del calamar con estas condiciones y con las condiciones iniciales de estacionarias, tenemos entonces un potencial de -64,7383 milivoltios.